Buenas, ¿cómo están? Esto es Terapéutica de Emergencia y vamos a comenzar con las primeras clases que tienen que ver con la farmacología. Hoy en día un técnico de emergencias preparados tiene que tener conocimiento sobre un pool bastante importante de medicaciones, de fármacos, que va a tener que manejar en la emergencia y en las urgencias, en determinadas oportunidades, y creo que, bueno, es lógico conocer todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la farmacología, específicamente, ahora vamos a ver lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Así que bueno, sin más preámbulo, pasemos a esta clase. Farmacología. Bueno, ¿qué es un fármaco o una droga? Es una sustancia que se utiliza para el diagnóstico, que también puede ser para el alivio, para el tratamiento o la curación de una enfermedad, así como también para su prevención. Tiene que ser una sustancia capaz de modificar la estructura o una función particular en un organismo vivo. Tenemos muchas formas de presentación. Obviamente lo más conocido son las formas sólidas, los comprimidos, o las formas líquidas, que son las soluciones, las ampollas, gotas, que son lo que habitualmente se utiliza. Pero también hay otras formas de presentación farmacéuticas, que son las semisólidas, como son pastas, geles, pomadas, cremas, o algunas formas gaseosas, que generalmente son para inhalar, por ejemplo, el polvo seco para inhalar en algunas inflamaciones pulmonares, gases medicinales como la anestesia, aerosoles por ejemplo para los PAF, espumas, nebulizaciones y también algunos dispositivos para la absorción local como son los parches dérmicos, que son dispositivos de absorción por la vía de la piel. Veamos ahora los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia. ¿Qué es la farmacocinética? Bueno, cinética es movimiento, el movimiento de un fármaco, o sea, el paso de las drogas a través del organismo. Y es la rama dentro de la farmacología que estudia justamente cómo la droga va pasando a través del organismo, cumpliendo su función, que esto tiene que ver con el tiempo de aplicación y con la dosis que uno implementa. Dentro de la farmacocinética tenemos varios pasos: la absorción, la distribución, el metabolismo o biotransformación y la excreción de las drogas. En suma, es lo que hace el organismo a la droga. Y la farmacodinamia es el efecto bioquímico fisiológico que desarrolla el fármaco en el organismo. O sea, es el efecto que es consecuencia de la interacción del fármaco con alguna estructura macromolecular como puede ser un receptor. Es justamente lo que uno conoce como el mecanismo de acción. Este mecanismo de acción es una interacción entre moléculas. La molécula, una molécula que es la droga y otra que recibe esa acción que se llama receptor. En suma, la farmacodinamia es lo que hace la droga en el organismo. ¿Qué es un receptor farmacológico? Bueno, es una molécula, generalmente una proteína, que está ubicada en alguna parte de la célula, puede ser en la membrana, puede ser intracelular, que va a dar lugar a la acción del fármaco. Estructuralmente es específica, generalmente para algunos tipos de fármacos, y la unión que hace este receptor generalmente son reversibles. Raramente un fármaco se une a un receptor y después no puede liberarse. Eso es lo que se llama enlace covalente, cuando la droga se une y genera un cambio de conformación en el cual ya no se puede liberar. Ese receptor generalmente queda perdido. Bueno, acá algunos esquemas de receptores farmacológicos.
El cuadradito azul es el fármaco que interacciona con un receptor, que es la forma esta de Pac-Man verde. Una vez que se unen, esta interacción fármaco-receptor genera esta unión con un cambio de conformación de la molécula, de esta proteína que funciona como receptor, y esto activa un mediador bioquímico, generalmente si esto está en la membrana, un mediador químico intercelular, que produce finalmente el efecto farmacológico. Algunas definiciones en esta interacción droga-receptor. Afinidad es la capacidad de unión de un fármaco al receptor. Mientras más afinidad, mejor unión entre ambas moléculas. Actividad intrínseca, capacidad para producir la acción tras la unión al receptor. Hay algunos fármacos que se unen a receptores y no producen ninguna acción. Acción farmacológica es el cambio concreto que provoca el fármaco, que generalmente es el efecto que uno desea de ese fármaco. Por eso, efecto farmacológico es la manifestación observable de la acción farmacológica. Potencia, cantidad en peso del fármaco requerida para un efecto. Mientras menos cantidad necesito, ese fármaco tiene más potencia. Y la tolerancia es la pérdida del efecto tras la administración de dosis repetidas. Por ejemplo, cuando uno usa demasiado un tipo de fármaco, puede ser que esos receptores dejen de expresarse en la membrana, con lo cual se genera una tolerancia a ese efecto. Por ejemplo, hay unas drogas, las benzodiazepinas, que se utilizan como ansiolíticos o por su efecto hipnosedante, o sea, para dormir, que muchas veces han escuchado que la gente tiene que aumentar las dosis porque cada vez le hace menos efecto. Bueno, eso justamente es tolerancia a ese fármaco para dormir. Este es otro concepto, el concepto de agonista y antagonista. Una droga agonista es cuando se une a un receptor y desencadena una respuesta. Ahora bien, un fármaco agonista puede tener un efecto total o un efecto parcial. Por eso también hay agonistas parciales, cuando la respuesta que desencadena es menor a la esperada, o por lo menos la que puede producir un agonista puro. Y un antagonista es una droga que posee afinidad por ese receptor, pero no desencadena ningún tipo de respuesta. Hay muchos antídotos que funcionan de esta forma, bloqueando los receptores que determinada droga puede causar como efecto que puede ser no deseado. Por lo tanto, una droga antagonista carece de eficacia. Dentro de esta interacción de droga-receptor, la célula regula su afinidad y la eficacia que tiene un fármaco expresando mayor o menor cantidad de receptores en su membrana. Los receptores funcionan con diferentes mecanismos y para ello se asocian a determinados tipos de estructuras. Por ejemplo, hay 4 tipos de receptores con mensajeros químicos diferentes. Esos son los receptores asociados a canales iónicos, conocidos como ionotrópicos. Por ejemplo, la adrenalina funciona por este tipo de canales. Los receptores asociados a proteína G, metabotrópicos, receptores asociados a tirosinquinasa, que esto es una forma de generar energía, y receptores con afinidad por el ADN, por ejemplo, los esteroides. Los receptores asociados a canales implican principalmente una neurotransmisión sináptica rápida. ¿Cómo funciona generalmente la acetilcolina? Donde está asociado a un canal que es permeable al sodio.
Aquí vemos el receptor de acetilcolina, que la vamos a identificar habitualmente en la placa neuromuscular, como a través de su acción introduce sodio dentro de la célula y expulsa potasio. Esto generalmente produce cambios en la conducción eléctrica. Bueno, hay receptores, como dijimos antes, asociados a la proteína G. Ejemplo de estos son los receptores muscarínicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos y también los receptores de los opioides, como la morfina. Aquí un esquema de un receptor asociado a proteína G.